Amigos y amigas de La Mula, seguimos analizando la nueva coyuntura, el nuevo escenario político, siempre cambiando en nuestro país, ahora con el cambio de gabinete. Este nuevo gabinete presidido por Pedro Cateriano, alguien que ya había ocupado esa cartera en un contexto distinto, pero también fue primer ministro en un final de gobierno. Vamos a ver si esta vez también llega hasta el final el señor Cateriano. Pero para conversar sobre ese tema, estamos con Urpi Torrado, de Datum Internacional, y con Hernán Chaparro, profesor en la Universidad de Lima, actualmente profesor investigador en la Universidad de Lima, para conversar sobre lo que significa este cambio, qué cosa puede pasar en términos de no solo la gestión del gobierno, sino la popularidad del gobierno, que siempre es un tema que hemos conversado con ambos por el tipo de trabajo que hacen. Y vamos de frente con Urpi. Urpi, tu primera reacción frente al nombramiento del gabinete cateriano, ¿ha sido una reacción del presidente a cierta caída que venía dándose en las encuestas? ¿O tiene que ver más con su problema con el Congreso y una forma de responderle al Congreso siempre desafiante frente a Vizcarra en esta coyuntura? Creo que es una mezcla de todo. Bueno, buenas tardes antes que todo. Sí. Creo que es una mezcla. Por un lado, sí, creo que debe haber una preocupación en el Ejecutivo por la caída de las encuestas, porque, digamos, no era una primera caída, sino que ya se veía en los últimos 3 meses que la popularidad venía cayendo, que hay una preocupación de la ciudadanía que no la estaba resolviendo el gabinete anterior. Ahora, sí, se suele cambiar, suelen haber cambios en el gabinete en julio, antes del mensaje presidencial. O sea, esto es como parte digamos, la cultura política que tenemos en el Perú. Sin embargo, las características del gabinete de alguna manera sí tienen que ver con la relación que en ese momento el presidente está teniendo con el Congreso. O sea, digamos, aunque lo que la población rechazaba del Congreso anterior era precisamente esta lucha de poderes, esto se viene dando nuevamente. Vamos a ver eso cómo ha afectado, cómo va a seguir afectando a esta gestión, pero definitivamente se convierte en un tema importante y de agenda poder resolver o tener un nuevo perfil de ministros para esta recta final, ¿no? Porque ya se convocaron elecciones, por lo tanto ya el presidente, el gobierno entra a una recta final, a un periodo que va a estar marcado por la campaña electoral. Hernán, la misma pregunta que le he hecho a Urpi antes de entrar a los detalles de los nuevos ministros y qué implica el cambio. Tu primera impresión sobre por qué es que el presidente toma esa decisión. Mira, yo creo que Vizcarra tiene, digamos, en su agenda hoy terminar lo mejor posible este gobierno, porque él tiene un pro político, es más, va a seguir en política, y debe estar pensando en su próxima postulación, pero no el 21, por más que varios han llenado la boca con eso, sino en el momento que le corresponda, será el 2025, 26, en fin, la fecha que corresponde, pero yo creo que él está cuidando su capital político, lo ha cuidado todo el rato, y pensando en eso, con eso en la cabeza, tienes un fin de año que lo político es complicado, pues, por esto que mencionaba Urpi, ¿no? Ya va a estar movido electoralmente y con partidos en el Congreso que están demostrando muy poco olfato político, creo yo, y capaces de generar mucho ruido. Dos, con una necesidad de terminar su mandato con la mejor performance económica, porque él sabe que finalmente será recordado porque cerró el Congreso de manera democrática, porque se enfrentó a la corrupción, pero le puede pasar la factura, y le está pasando de alguna manera,
el final del periodo sea de un manejo económico muy malo, y no creo que él quiera ese recuerdo, ¿no? Entonces, me parece que es un poco eso. Yo siempre, la verdad, he sido crítico y renuente a estar haciendo cambios de gabinete para recuperar puntos en las encuestas, porque normalmente, y uno puede ver el histórico de las cifras cada vez que esto ha ocurrido, que como no hay cambios estructurales, sino solamente de caritas, entonces a los 3 meses ya de nuevo están en los niveles de aprobación anteriores. En este caso sí creo que se justifica, y para cerrar, básicamente porque el gabinete de Ceballos, o sea, Ceballos no lideraba nada. Estaba al costado de Vizcarra, sobreexponiendo a Vizcarra como vocero, ¿no es cierto?, de sí mismo, y la verdad que ya lo había salvado la disolución del Congreso anterior, y también lo salvó la pandemia. O sea, la verdad que ahí Ceballos estaba flotando hace rato, ¿no? O sea, se había diluido la figura del primer ministro en realidad. Totalmente, totalmente. Claro, Ahora, incluso la ministra de Economía había tomado mucha más relevancia y protagonismo que el Premier. claro, ahí Urpi, te quería preguntar, porque claro, uno ve, por un lado se queda la ministra de Economía y se queda el ministro de Defensa, que se ha terminado convirtiendo en uno de los grandes voceros del gobierno en relación a la pandemia. Él siempre aparece, además, en acción, el ministro Walter Marto. Pero Cateriano no es un político, y está Pilar Macetti, que entra ahora también que ha estado en el Comando COVID, o sea, ha tenido presencia. Cateriano es un político que se mueve más en el debate político institucional, la reforma. Esos son sus temas. Pero yo no lo imagino a él, no sé si, o qué piensas tú, si va a haber una división de trabajo ahí entre un equipo más dedicado a la pandemia y Cateriano más dando los mensajes políticos y la agenda de la reactivación. ¿Podría pasar eso, que haya como una suerte de, no dos gabinetes, pero dos equipos que están cada uno manejando estos dos campos que son uno más complicado que el otro? Es probable, habría que ver cuál es la estrategia del presidente, eso no está claro. Lo que sí está claro es que el perfil del Premier, como bien has explicado, va a ser de alguien que pueda manejar el tema de la reforma política, que es además el caballo de batalla, es la estrella del presidente, y aparentemente eso lo va a mantener hasta el final de su gestión. Sin embargo, sería un error grave político si es que el tema de reactivación económica no pasa a ser un tema más importante, porque si nosotros nos remitimos digamos, cuando inicia su gestión Vizcarra, la población sentía que el problema más importante era la corrupción, o sea, la gente estaba harta de la corrupción, entendía los problemas y las consecuencias que podía tener la corrupción en la vida, en su vida cotidiana, y por lo tanto, digamos, cuando se enfrenta al Congreso y cuando sale toda la propuesta de la reforma política, hizo sentido y conectó muy bien con la población. En este nuevo contexto, porque estamos en un nuevo escenario, ese tema no conecta. O sea, ese tema no es la prioridad para el ciudadano. La prioridad para el ciudadano es la reactivación de la economía. O sea, es clarísimo que hay un gran porcentaje de gente que ha sido despedida, hay un gran porcentaje de pequeños y medianos empresarios que van a ver quebradas sus empresas. O sea, hay una situación económica complicada. Nosotros hicimos un comparativo de ingresos febrero de este año versus junio, para ver, digamos, antes de la pandemia y finalizada por lo menos el confinamiento obligatorio, cuál era la diferencia en ingresos. Hay en promedio una caída de 30% de los ingresos promedio en el hogar, es decir, y sabemos lo que es un promedio, es decir, habrá gente que está ganando muchísimo menos, hay gente que no está ganando nada también. Que no está ganando nada, como que hay gente que ha encontrado por ahí una oportunidad de negocio. Entonces, se ve en las calles también mucho mayor gente pidiendo limosnas, o sea, se ve que la afectación en la economía se ve en las ventas en las tiendas, en los supermercados, más allá de las colas, que puede ser también una visión engañosa. Entonces, esa es la preocupación principal de los ciudadanos hoy en día. Entonces, sería un error muy grave no atender eso y no desarrollar políticas en esa línea. Hernán, en ese sentido, el Congreso le ha querido ganar la mano varias veces al gobierno en ese tema, justamente con medidas
digamos, que hubiesen sido impensables, o propuestas que hubiesen sido impensables antes, el tema, por ejemplo, la discusión sobre la ONP, el congelamiento de deudas. ¿Tú ves al equipo de Cateriano y a los ministros que ha convocado? Hay varios ministros nuevos en las carteras vinculadas a temas de producción. ¿Tú ves que ahí vaya a haber un cambio en lo que ha sido hasta ahora la performance del gobierno, o vamos a seguir más o menos en el manejo que se ha tenido con María Antonieta Alba, que sigue además de ministra? Mira, yo creo que el gesto político de Cateriano el primer día es ir a visitar al Congreso, ¿no? Y sentarse con Merino. Eh, y creo que ahí tendrá él puesta buena parte de su tiempo, porque es inevitable que haya movimientos en función a lo que son las elecciones, pero creo que los partidos en el Congreso están absolutamente errados en la forma en que están comportándose si creen que lo que están haciendo está generando cercanía con la ciudadanía. Lo que están haciendo hasta ahora es ubicarse en el mismo lugar de siempre, de un Congreso desgastado, errático, y yo no veo ningún impacto, entre comillas, popular de estos medidas que hayan tomado. En esa línea, creo que Cateriano, y con el equipo que tenga dedicado a establecer algún nivel de diálogo con las cabezas, los grupos en el Congreso, generar un espacio, la verdad, más alturado e incluso un camino de beneficio para todos, ¿no? Donde el debate, las propuestas de cara a lo electoral mejoren. Sabemos... Ahora, ¿tú ves eso viable con el perfil que ha mostrado hasta ahora el Congreso? O sea, ¿tú crees que el Congreso va a cambiar porque el presidente le puso a otro personaje? No, yo no creo que es por el personaje, sino que buscar crear, o sea, yo creo que hoy, por este tema de que no hay bancada de gobierno, ese espacio está roto. Entonces yo creo que no, o sea, el Ejecutivo no puede seguir mirando que hay un hueco ahí, ¿no? Y tiene que generar un espacio en el cual se pueda llevar la discusión a otro nivel. Yo creo que buena parte de estos suerte de exabruptos es porque ese espacio de diálogo no existe. Entonces creo que es mejor, de alguna manera, establecer esos puentes, ¿no? Y mira, hay una cuestión, un poco esto que mencionaba Úrpide, o sea, el nivel de deterioro del gobierno está ahí, porque imagen Vizcarra son 20 puntos, o sea, la distancia, más o menos las encuestadoras que han publicado, la distancia entre el nivel de aprobación de Vizcarra y del Ejecutivo son más o menos 20 puntos, ¿no? Cuando tú comparas la evaluación de aprobación de Vizcarra con gestión de la crisis del COVID, igual, son 20, 25 puntos. Entonces, o sea, Vizcarra tiene un respaldo de la ciudadanía que está más allá de la gestión cotidiana de gobierno, eso es lo que estás diciendo. Claro, pero la cotidianidad de la vida y la gestión está gastando. Entonces, no puedes vivir de la imagen, pues, ¿no? Entonces, por eso es que creo que se necesitan una persona como Vizcarra, y yo añadiría a los ministros que tú has mencionado, a Patti Donaire. O sea, la verdad es un gabinete que sigue una lógica casi anti-Vizcarra. Vizcarra siempre ha nombrado gente muy técnica, de poco perfil político, y hoy tienes a Cateriano, Pilar Massetti, Patti Donaire, ha seguido Olga Montenegro. O sea, es un gabinete con comparativamente hablando, es el gabinete más político de Vizcarra, ¿no? Ahora, ahí, Urpi, te quería preguntar, porque como dice Hernán, los primeros ministros de Vizcarra, digamos, y en general los gabinetes han tenido un perfil bajo, ¿no? O sea, han tenido perfil bajo en términos o sea, Vizcarra es el que siempre ha ocupado el centro de o sea, el gobierno, él ha sido el personaje principal. En torno a Vizcarra, presidente, sí. Claro, eso sí implica un cambio, o sea, es también un poco sí que es una estrategia del presidente de decir, bueno, yo ya anuncié que me voy el 28 de julio, que es cuando me tengo que ir, y
voy adquiriendo otro perfil, tomando más distancia también de lo cotidiano que igual lo va a desgastar, ¿no? Podría tener que ver con eso, con una estrategia más de salida, en la lógica que dice Hernán, pensando ya en su futuro, ¿no?, de acá a 5 años, en una próxima posibilidad presidencial. Bueno, la estrategia de salida ha estado presente desde el día 1, o sea, desde el día 1 el presidente siempre trabajó para tener una popularidad alta y para asegurar, sea cuando sea, 2026, como dice Hernán, o no sabemos cuándo, pero cuando sea, poder tener oportunidades de retorno. O sea, eso ha estado siempre en la agenda del presidente. Entonces, no creería que es un cambio, digamos, de este momento. Es una propuesta arriesgada, porque sí, lo que sucede es que el ciudadano también está acostumbrado a este perfil de presidente con un rol medio paternal, ¿no? Que te habla, o durante mucho tiempo hablaba todos los días, iba contando qué es lo que va pasando en la pandemia, ¿no? Entonces él va, por el perfil de ministros que ha escogido, él va a salir un poco de la escena, y yo no sé si eso vaya a coincidir con la expectativa que tiene la población y con el perfil que el ciudadano ya tiene del presidente. Eso habría que verlo. Y como te digo, más importante es esto de cara a la agenda del país, del ciudadano, de cómo se van a abordar los problemas. Si es un gabinete de confrontación o para manejar el tema político con el Congreso, está quedando cojo otro aspecto importante de la problemática del país y de la preocupación de la población. Y además, vamos a ver si es que Vizcarra se va a sentir cómodo con este perfil de ministros tan diferente al que él solía tener, porque vamos a ver la compatibilidad en el trabajo y qué tanto esta confrontación entre el técnico y el político pueda darse. Ahora, ¿y ahí cómo se entiende, digamos, hay nombramientos como el ministro de Trabajo, que hay una serie de cuestionamientos, pero sin entrar a detalles, o sea, es un sector clave en este momento y pones una persona con casi cero experiencia en el campo que corresponde al ministerio. No digo que experiencia algo tendrá, ¿no? Pero no tiene experiencia justamente en ese sector en que en este momento tanto el sector empresarial tiene una serie tiene una agenda y el sector de los trabajadores tiene otra. O sea, y de pronto colocas a alguien que es alguien que no ha estado en esa dinámica y que además de los cuestionamientos que se le han hecho, por fin, sus anteriores trabajos en el sector privado. Entonces, eso no puede ser un flanco. O sea, ahí es algo que no entiendo en este término de esta estrategia de decir, vamos a poner más políticos, pero de pronto en algunos sectores pone gente con poca experiencia, ¿no? ¿Cómo se leería eso en esta estrategia? O no encontraron a nadie, cosa que pasa también a veces en estos cambios de gabinete, ¿no? Que hay gente que no quiere entrar. Mira, sí, esa opción está ahí, ¿no? Bien sabemos que hasta que no salen a jurar, más de una vez hemos visto en rock, el cambio de gente, etcétera, sí. Último minuto, ¿no? Así que esa es una posibilidad. Lo otro, yo creo que cuando uno evalúa las cosas y te enfocas en algo, dejas de ver otras, ¿no? Entonces me parece que Calderón es muy claro y sincero al decir que ahí lo que ha privilegiado es una mirada fresca, o sea, joven, que él siente que se balancea, digamos, con la experiencia de otros, incluida la suya. Y lo otro es que, me parece haberlo escuchado ayer en RPP, diciendo que, oye, por si acaso no es novedad, yo creo que este país sale con la empresa privada. Entonces va a ser una mirada más vinculada a la empresa privada. La verdad, bueno, si no dudo que el rol del Estado es importante, pero también es cierto que la inversión privada es importante, la actividad del pequeño empresario, mediano empresario, es fundamental. Finalmente, digamos, un país que se rige por este tipo de actividad y que necesita un impulso en esa línea. Claro, que venga de un estudio de abogados, que vea temas laborales, pero del lado del privado y no del público, sí, eso va a generar ruido de todas maneras, ¿no? O sea, ahora,
Yo, dentro de ese problema que está, también creo que, bueno, hay que esperar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, por eso, por ejemplo, yo a veces en las encuestas digo, oye, medir si la gente está de acuerdo, en desacuerdo con que haya nombrado a tal ministro cuando recién lo acaban de nombrar, o sea, hay que verlo en la cancha, ver qué hace, ¿no? No le caería mal a este caballero en particular, a ver si explica un poquito qué cosa quiere hacer y deslinda de esos chats que son, pues, un poco patéticos. Claro, que no, bueno, que ni siquiera se sabe además, pero ahí te quería preguntar, Urpi, una cosa, el rol de Patricia Donaire, o sea, porque es alguien que es colocada en el MIDIS, y entonces el MIDIS es un espacio que, y siempre cualquiera de estos sectores que tiene justo la relación directa con la población, puede ser políticamente, es un espacio que un político puede sacarle el jugo, digamos, ¿no? ¿Tú crees que ahí la lógica de colocar a una ministra, a una política como ella, en la lógica de Vizcarra, también tiene que ver con una manera de capear ese malestar que tú señalas? No sé si lanzarán algún nuevo programa o más bonos, ¿no? Pero es un poco eso, tener a alguien que pueda dar la cara, es de regiones, ¿no? Ha juramentado desde Loreto, no sé, ¿cómo es ese nombramiento? Entonces, el nombramiento tiene todas las virtudes que tú señalas. Sin embargo, a ver, creo que tendría que, o sea, más que pensar en el perfil del ministro, en ver cuál es la estrategia. Y ahí es donde el gobierno se cae un poco porque no se ve una estrategia clara, no se ve que o sea, nosotros en las encuestas hemos preguntado y hemos hecho esta pregunta a empresarios y hemos hecho esta pregunta a la población, si creen que hay un plan de trabajo, una hoja de ruta, o sea, si el presidente tiene claro hacia dónde estamos yendo. Y en ambos casos, o sea, 80% promedio, digamos, como te digo, tanto en el caso de empresarios como en el caso de la población, la gente cree que el presidente no tiene una idea clara de hacia dónde estamos yendo. Entonces, ahí la verdad que, o sea, da igual si es una persona o es otra, porque al final, si el profesional que ocupa un cargo no va a tener claramente definido cuáles van a ser las políticas sociales, cuáles van a ser los programas que se van a implementar, cuáles se van a activar y cuáles se van a desactivar, cómo se va a reactivar, y todo esto obviamente tiene que ir de la mano con economía, o sea, con todo el plan de reactivación, difícilmente, digamos, se puedan explotar las ventajas que pueda tener Patricia Donaire como ministra si es que eso no va dentro de un plan mayor que en este momento no se ve. Ahora, pero en ese sentido, además, uno ve a Cateriano pidiéndole al Congreso, quiero ir rápido para presentar mi plan y que me den la confianza antes de que el presidente hable el 28, un poco también como para colocar, supongo, la agenda que Cateriano quiere colocar, pero el Congreso todavía no le dice vienes, y si va después del presidente ya va a ser como que una manera de decirle a Cateriano, bueno, tú sigues siendo un porcentaje de segundo plano para nosotros porque nuestra pelea es con Vizcarra. Y eso, no sé, mi impresión es, al final el plan no le importa ni al gobierno ni al Congreso, ¿no? Seguimos en ese cubileteo político. ¿Podría pasar eso? Es que es un poco, perdón, cierro. No. No, es que es un poco lo que dices, o sea, la agenda política hoy está en este enfrentamiento donde precisamente la gente siente que el ciudadano no importa o lo que está pasando en el país no importa, sino que hay una lucha entre la agenda de ambas partes. Y creo que ambos se olvidan de que hay esta perspectiva tan corta de un año con problemas muy urgentes que resolver. Javier, perdón, quería... yo estoy, hay un dato que no tengo. Tú dices que hay la posibilidad que el Congreso no le, o sea, no le permita a Cateriano exponer antes que Vizcarra. ¿Eso existe como posibilidad? Claro, lo que pasa es que Cateriano ha planteado presentarse el próximo viernes. Sí, hasta Normalmente ahí hay 15 días. Hay 15 días. Él ha planteado presentar el próximo viernes. El Congreso le ha dicho, tenemos un pleno descentralizado, no sé si en Piura o en fin, ¿no? Esos plenos que se han inventado ahora virtuales descentralizados, ¿no? Y bueno, vamos a estudiarlo. Cateriano ha dicho, voy el 25, pero el 25 es casi la víspera del 28, ¿no?
O sea, creo que ahí el Congreso también está empezando a hacer su propio juego, digamos, y Vizcarra podría ir, dar su mensaje y el primer ministro será recibido después. O sea, constitucionalmente es posible. Y eso sería, pues, como ya ponerlo a Cateriano, como digo, en un segundo plano, ¿no? Ese era un poco mi... La verdad que es difícil que lo pongan en segundo plano, ¿eh? Yo dudo. Claro. Pero, claro, sí creo que le convendría a él, por lo menos en plan de marcar la cancha, hacerlo antes. Sí, no sería un buen mensaje, definitivamente, eso habrá que ver. Pero, mira, hablando de Patio Donaire, lo que tú mencionabas en antes, creo que ahí está la evidencia de que es una especie como de juego entre buscar poner puentes del cateriano con el sector empresarial, clarísimo, en el Congreso en la medida que se pueda, pero a la vez con un peso político que le permita enfrentar cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar. O sea, de algún modo es una jugada que tiene un aspecto de construcción, pero a la vez de defensa, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque yo tengo como ejemplo Ministerio de Cultura, ¿no? Alejandro Neira, que acaba de asumir de nuevo el ministerio, rápidamente, claro, es un ministerio sin presupuesto, con mil problemas de recursos y dificultades, pero o sea, tú ves claramente que hay un liderazgo, ¿no? Y que alguien está a la cabeza Claro, hay diciendo, un ministro, como que hay no un había, ministro, ¿no? ¿no? Sí. Con dificultades, problemas, pero por lo menos está presente, ¿te das cuenta? Entonces, está pasando o pasará, digamos, con los otros ministros y desde ahí, digamos, está como doble movimiento de parte de Vizcarra, ¿no? Quería plantearles un último tema en relación a esta conversación de los escenarios, ¿no? Y es, ya se convocó elecciones, las elecciones serán en abril, no sabemos cómo van a ser, pero van a ser en abril, ¿no? Y claro, en este contexto, con esta agenda, a diferencia de hace 5 años, sabíamos que Keiko Fujimori llegaba a la segunda vuelta y no sabíamos con quién competía, ¿no? Más o menos ese era el escenario un año antes de las elecciones del 2016. Es una pregunta bien general, pero ¿cómo ven ustedes ese escenario en relación a esta agenda que tiene ahora la población, a esta agenda que tiene el país, que es economía, también es salud, propuestas de reforma de diferente tipo, ¿no? ¿Hacia dónde va a ir nuestro electorado y hasta qué punto se puede vislumbrar qué tipo de campaña vamos a tener, ¿no? Es una pregunta muy general, pero poco para ir imaginando lo que se viene, porque van a empezar a aparecer ya los candidatos, creo que están obligados a empezar a aparecer después del 28, ¿no? Ya a manifestarse, ¿no? Urpi. Sí, bueno, todavía hay un calendario un poquito más amplio que no nos va a permitir saber inmediatamente los candidatos. Pero sí, ya hay algunas personas que han manifestado su interés en postular. Creo que algo que, si bien creo que quedó de sobreentendido y lo dijimos, quiero resaltar que también la agenda del Congreso, y por eso tanta confrontación, es que está marcada por esta elección del 11 de abril de 2021, es decir, hay un interés de los partidos de que sus líderes políticos pues ocupen la presidencia, o de ellos, no se sabe si reelección o no reelección, o por lo menos sí que sus partidos tengan bancadas importantes. Entonces, claro, ya esa agenda política marca la agenda del Congreso y no al revés. Entonces, en este momento, digamos, es difícil, no se sabe, no estamos a un año, estamos a 9 meses, o sea, menos tiempo y aún así no sabemos quiénes serán, ya no te digo los dos que pasen a segunda vuelta, pero por lo menos los 5 que disputarán, digamos, el pase a segunda vuelta, es difícil saberlo. Dependerá de estos meses y de qué tanto la crisis económica siga golpeando, es decir,
este retorno a la actividad y la reactivación, o sea, con qué velocidad y cómo impacte esta caída de ingresos en los hogares. De eso va a depender mucho que digamos que la población luego vea en los candidatos presidenciales de repente el tema económico con más fuerza, la posibilidad de surgimiento de candidatos más populistas, ¿no? En vista de estas necesidades tan urgentes, ¿no? Entonces, los que prometan... Claro, la pregunta es un poco qué perfil va a tener el presidenciable que pueda tener éxito. ¿Va a ser el que capture ese malestar? No veo yo al que esté en términos de oposición al gobierno, me parece que no, porque Vizcarra tiene un peso tan fuerte, pero ese malestar... Es que no es un tema de oposición al gobierno, va a ser un tema de, por un lado, mano dura. Eso es siempre el peruano que dio mano dura, quiere que haya alguien que ponga orden, porque lo que se ve es caos y desorden. Y el tema económico, por eso te decía que la posibilidad de candidatos más populistas podría ser uno de los riesgos que podría haber. Y luego el panorama no está claro, o sea, dependerá si la situación es menos grave de lo que la gente piensa y logra más o menos reinventarse y salir adelante, probablemente haya una mirada diferente. Si no, el tema económico va a ser, digamos, el principal tema en la agenda ciudadana y por lo tanto en la elección. Hernán, sí, tú me vas a decir que no se puede decir nada, pero... Siempre digo eso ya, ¿cierto? Pero a ver, bueno, la reforma política la han petardeado los partidos, ¿no? Así que lo más probable es que tengamos una competencia política muy parecida, con algunos cambios y no necesariamente los mejores. Ejemplo, no va a haber la posibilidad de hacer ningún tipo de campañas. O sea, las campañas van a estar muy limitadas, y eso va a hacer que el debate, si ya era precario, sea más precario aún, por un lado. En la medida en que los partidos siguen su burbuja, claro, no ha habido reforma tampoco hacia adentro de los partidos, y siguen esperanzados y preocupados de ganar una elección. No les interesa, la verdad, la política grande, sino ganar una elección. Y para eso, ¿quién es útil? Un candidato que jale votos. Cada uno está buscando el suyo o ya lo tiene. Y eso es. Entonces, el tema está, que esto es como yo a veces a los alumnos les pongo este ejemplo en la universidad, es como que uno va a la bodega y quiere comprar, no sé, arroz, y hay 5 marcas de arroz, y la persona sabe que son 5 marcas malas, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero es lo que hay. Si necesita comprar arroz. Claro. Entonces, claro, como la oferta es mala, ya tú comienzas a encontrarle alguna bondad al asunto. Entonces, no, esta bolsa de acá se ve un poco más grandecita que la otra. No, acá, quién sabe, el arroz es más oscurito y eso es más nutritivo. Entonces, ya comienzan a ponerse en escena una serie de aspectos que tienen que ver más con las necesidades de la gente que con la real oferta política, y eso hace pues que el voto sea tan difícil de predecir. Es cierto que en la última elección congresal no había este jalador que es el candidato presidencial, pero acuérdense que hemos tenido un 45% de gente que no sabía por quién votar una semana antes. Todas las ediciones que yo históricamente he hecho, ese porcentaje estaba entre un 20, 30, 20, ¿no? 45 esta vez. Y esa situación de precariedad, donde el desinterés, la preocupación de los partidos por sus propios lobbies, por sí mismos, la gente ¿cómo le responde? Desconectándose y preocupándose por sus propias cosas. Entonces algo así como que el desinterés de la política con desinterés se paga. Claro, más todavía en un contexto como este, donde con una situación económica
yo lo que tengo es, la mitad del país está en sus cosas y está, como digo yo, mirando novela turca. Ya no sé si hay, pero en fin. Entonces, ya cuando te conectas es algo así como el guachito. Eso es. Mira, vamos a apostarle a este, a ver, ¿en función a qué? No sé, la verdad que mi compromiso, o sea, mi compromiso es como, si yo voy a comprar una computadora, algo que me cuesta, averiguo, porque me preocupa, me va a afectar. Entonces, lo que yo siento es que el voto, la verdad, poco importa, y eso piensa la mitad del país. Ya, pues mira, ¿para qué le voy a meter mucho tiempo al tema, no? Mejor que eso la última semana y se acabó. Entonces, como verás, no soy muy positivo, porque además veo que esto, o sea, cierro con esto, el 60% de aprobación de Vizcarra en caída, pero ese 60%, ¿qué presidente en la historia del Perú ha tenido 60% de aprobación? ¿Pocos? Claro. Creo que uno. Pero el punto es que, ¿por qué los partidos no miran un poquito, oye, qué hizo este señor que ha hecho que en las encuestas tan criticadas, etcétera, tenga ese nivel de respaldo? Ni lo miran, hacen exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, de nuevo, cavan más profundamente la distancia con la ciudadanía y hace pues que la gente termina votando por cualquier cosa. Y finalmente, efectivamente, yo creo que La última. hay una demanda populista, pero no hay oferta populista. Para mí lo más populista que hay ahorita es Antauro, ¿no? Con esta mirada maniquea y todo se arregla matando a la gente. Y además no es candidato, entonces no, podrá jalar una bancada de nuevo, pero... En el sur, digamos, regionalmente, ¿no? Pero Claro. fíjate que finalmente las actitudes populistas son incluso en eso superiores a la oferta populista. O sea que, bueno, así estamos. Muy bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Quiero agradecerles, Urpi Torrado y Hernán Chaparro, por ayudarnos a entender un poco más qué es lo que está pasando en este momento y más allá del pesimismo de Hernán, que lo veo más pesimista que la última vez que conversamos. ¿Qué quieres que habían otros más pesimistas que tú en la mesa, gracias a Dios, pero bueno, sin duda yo coincido con ustedes que es muy difícil todavía pensar, pero coincido además con esta idea de que no hay una oferta clara. A diferencia de otras elecciones donde ya más o menos uno sabía que venía, ¿no? Acá todavía estamos un poco en la bruma y bueno, ya nos irán ayudando ustedes en próximas mesas a aclararnos mejor las ideas a todos. Ha sido un gusto, nos vemos pronto y ojalá que podamos estar conversando el 28 de julio también analizando el mensaje. Hasta luego, chao a todos.